Gracias por continuar con Despierta RD. Carlos Pimentel es el director de la Dirección de Compra y Contrataciones del Estado Dominicano. Está con nosotros a esta hora. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí y Placer es compartir nuestro con tenerle ustedes aquí. y todos los... Hay tantos temas que yo no sé por dónde vamos a empezar, pero usted dio unas declaraciones recientes sobre el tema de los fideicomisos. El tema de los fideicomisos públicos se está trabajando y se está hablando para la aprobación de este proyecto de ley y uno de los puntos que está siendo atacado es si va a ser regido por la ley de compras y contrataciones y cuál va a ser el alcance de la misma en este tema. Cuéntenos de esto y su particularidad perspectiva. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es el énfasis que hacías. Fideicomisos públicos. Sí. Estamos hablando de fideicomisos públicos. Una ley que regule los fideicomisos públicos, no estamos hablando de fideicomisos privados, ni estamos hablando de fideicomisos mixtos. El país requiere una ley que regule los fideicomisos, porque la normativa que regula esta figura, que no es una entidad, no es un ente, no es una institución, es un instrumento jurídico, es un instrumento financiero, es del 2011 y su reglamento de aplicación del 2012 y es donde menciona el fideicomiso público, pero solamente lo menciona. Muy breve, sí, muy breve. Lo menciona, pero Parrafito. no hay una disposición que establezca cuál es su funcionamiento, su estructuración, cuáles son sus competencias. Pero en el país se han creado distintos fideicomisos públicos. A partir de esta normativa, por lo tanto, existe un vacío jurídico con relación a los fideicomisos públicos. Y de ahí el proyecto de ley que está en debate en el Senado de la República en estos días. Mira, la realidad es que lo que busca esta normativa, entre otros aspectos, y lo vinculado a contrataciones, es establecer un marco normativo claro y preciso que regule los fideicomisos, que no es distinto a lo que está pasando ahora, porque RD Vial, Parquea TRD, están siendo regulados por la Así ley de es. compras y contrataciones, pero no hay un mandato expreso, se está haciendo por la voluntad de quienes están hoy. Entonces, lo que hay que establecer en una disposición normativa, claramente, que los fideicomisos públicos que administran fondos públicos se deben regir por la ley de compras y contrataciones, como también van a estar regulados por la Contraloría, por la Cámara de Cuentas, por el control social, el control legislativo, por la superintendencia de bancos, por la superintendencia de valores. Eso está establecido de manera muy clara en el proyecto de ley. ¿Dónde viene la discusión? Que algunos entienden que en el proyecto de ley dice los principios de la ley. Exacto. Ahí, Mira, le pueden ahí. poner, para mí, le pueden poner los principios de la ley o le pueden poner la ley y en el fondo no hace diferencia. No hace diferencia. Para mí es una discusión semántica. Mañana mismo el Senado le puede poner la ley y le puede dejar los principios y es lo mismo, para los fines del cumplimiento de la ley. Toda normativa, su marco, son los principios. Y cuando hablamos de los principios estamos diciendo que los fideicomisos públicos se van a regir por el principio de publicidad y transparencia. Eso quiere decir que los procesos van a estar en el portal transaccional, van a estar en las páginas, que va a haber participación, que va a haber competencia, que va a ser sobre la base de la racionalidad, de la eficiencia, de la flexibilidad. Esos son los principios. Ahora, desde mi punto de vista, ¿por qué no expresamente a la ley de compras y contrataciones? Porque la verdad es que la ley de compras y contrataciones no está diseñada, pensada para regular los fideicomisos. ¿Y por qué no se modifica entonces? Hay Está un en un proyecto proceso. de ley en el Senado de la República para modificar la ley 340 y en ese proyecto de ley que fue pensado, armonizado con el proyecto de ley de fideicomiso, se establece que los sujetos obligados de los fideicomisos serán sujetos obligados de la ley de contrataciones. Pero no obstante a eso, cuando hablamos que debe haber un reglamento especial para cada fideicomiso, es por la naturaleza de los fideicomisos. Los 22 ministerios del Estado Dominicano son iguales todos en cuanto a su estructuración, en cuanto a su organigrama. Las direcciones generales son todas iguales, pero no hay dos fideicomisos iguales. No hay dos fideicomisos iguales en cuanto a sujetos, su estructuración, porque tenemos que comprender de qué estamos hablando. No estamos hablando de un ente, estamos hablando de un instrumento jurídico financiero que tiene una connotación totalmente distinta, que en su estructuración puede tener modalidades y sobre la base de esas modalidades va a haber un reglamento que estará en el marco de los principios de contrataciones, pero además dice que será aprobado por
la Dirección General de Contrataciones. Carlos, entonces, Gilbert, cuando sí. el reglamento dice que va a ser aprobado por la Dirección General de Compra y Contrataciones, te está diciendo que el órgano rector de las contrataciones, de los entes y del instrumento jurídico como el fideicomiso público, estará regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entonces, Carlos, ¿por qué entonces no evitar esta contradicción y que en lo que se está haciendo con la ley de fideicomiso público se coloque el párrafo que diga que está bajo Bueno, los lineamientos de la ley de contrataciones públicas? Que este debate sirva para que el Senado haga la mejora, las observaciones del proyecto de ley, porque para eso es el debate. Ahora, cuando el debate lo estamos manejando en un ámbito estrictamente técnico, sobre la base de aportar a la necesidad de una legislación que regule los fideicomisos. Cuando estamos en la dirección de aportar para tener un marco jurídico que regule los fideicomisos, toda discusión, todo aporte de tipo técnico, con las diferencias que se puedan tener con algunos aspectos, son válidos. Y el Senado al final, que es quien va a tener ya la última palabra, estará acogiendo o no las discusiones que se han estado generando. ¿Por qué establece en algunos de los artículos que dentro del consejo que va a dirigir eso hay 3 personas del sector privado y 2 del sector público? Se refiere a al comité técnico. Uh-huh. El comité técnico, no recuerdo exactamente la estructuración, creo que son 3 públicos, 2 privados. No, dice 3 públicos, 3 privados bueno, al y revés. 2 públicos. Bueno, perfecto, pero es un fideicomiso público y el surgimiento de un fideicomiso público bajo ninguna circunstancia pudiera transitar hacia un fideicomiso privado, salvo que el Congreso General, el Congreso de la República decide, aprueba algo totalmente diferente. Como lo puede hacer con cualquier empresa pública, lo puede hacer al inverso o al revés. Como está pasando ahora mismo con una entidad que poco se conoce, que es la Boquidón, que es un laboratorio público. Hay un proyecto de ley en el Congreso ahora mismo para convertirlo en una empresa pública. Entonces, de eso que estamos hablando. O sea, probablemente un fideicomiso, si surge público, no tiene forma de transitar hacia un fideicomiso privado. Y además es un mito, por no llamar una manipulación, decir que el fideicomiso público es para transferir al sector privado. No hay forma, no es para eso. Ahora, tú me dices a mí, hay un surgimiento de un fideicomiso mixto, yo te digo, bueno, eso es otra cosa. Carlos, pero entonces, esta ley no regula el fideicomiso. Pero mire, es tan así la discusión. Porque la suspicacia entra ahí, Carlos. No, la suspicacia está, por ejemplo, Gilbert, que se habla del fideicomiso de la policía. El fideicomiso de la policía es privado, no es público. Es claro. Es privado. El sector privado decidió apoyar a la policía. Exacto. Y dentro de las condiciones que ellos pusieron fue, nosotros vamos a apoyar, pero necesitamos un fideicomiso para que la policía nos diga cuáles son sus requerimientos y nosotros decidir en qué vamos a apoyar. Ese fideicomiso no está regulado por la ley de fideicomiso público. No. Tiene características totalmente diferentes, como otros fideicomisos. Entonces, es importante deslindar cuáles son las características de los fideicomisos. Y dentro de los públicos hay un universo de posibilidades, de estructuraciones, de funcionamiento, de objetos. Entonces, por eso no podemos tener, y tú conoces muy bien esto, tú puedes decidir tener una ley general, marco, o tener una ley reglamentaria. Carlos, ¿por qué no se ponen 5 funcionarios públicos ahí en ese consejo de dirección? Eso se puede discutir también. ¿Por qué tiene que haber 3 privados y 2 públicos? Porque entonces cuando haya la decisión de que se vayan a unas votaciones, lo que son del sector privado son los que van a tener la decisión. Mira, quien regula más un fideicomiso, porque tú estás hablando del comité técnico. Y estamos hablando de, sí, exacto. Pero el fideicomiso en su constitución están los acuerdos de las reglas del juego y la fiduciaria, eso es lo que vela. Porque estamos hablando de los órganos que van a controlar el fideicomiso a nivel de Contraloría, Cámara de Cuentas, pero antes de eso está la fiduciaria. Y la fiduciaria tiene una regulación muy estricta. Por ejemplo, hay gente que sale a buscar para comprar una vivienda y hay un interés de comprar la vivienda donde hay fideicomiso constituido, porque hay más garantía. Sí, eso sí. Hay más garantía de regulación, de control de la inversión. Eso sí. Porque el banco está en el medio. Ahora, que un fideicomiso pueda desaparecer, que pueda quebrar por alguna razón, como ha pasado en algunos países que usan como ejemplo, sí puede pasar, como francasas empresas privadas. Lula eliminó 10 desde que llegó. Eso es cierto, eso no es cierto.
Eso fue una noticia falsa. Ah, ok. Eso no ha sucedido en Brasil. Todavía, ni 126 en México también. Por lo menos De López Obrador. por lo menos lo de Lula, los 10 que salieron, eso fue una noticia falsa. Eso no es correcto. ¿Cómo se determina que es falso eso? En México, ciertamente, y Colombia, que son los países de la región donde hay más experiencia de fideicomiso, ciertamente han surgido que se han desaparecido algunos fideicomisos, como desaparecen empresas. ¿Cuántas empresas públicas desaparecieron en la República Dominicana en la era del PLD? Porque la presidenta Xiomara de Honduras, desde que llegó, eliminó cantidades, sobre todo del sector eléctrico también. Sí, habría que ver las características, por qué lo eliminó, por qué uno sí, por qué otro no. Como la era del PLD eliminó decenas de empresas públicas. Claro, Leonel Fernández. Entonces, no tiene que ver tanto con la figura, sino si no funciona, si no tiene rentabilidad, y también tiene que ver en algunos casos con las concesiones ideológicas. Correcto. También, o sea, habría que ver cada caso en su particularidad. Por eso esos titulares así de que se eliminaron cientos de fideicomisos, me gustaría verlo uno a uno. ¿Cuáles son las características? Incluso hasta ¿Por qué el pasivo es del Estado en un fideicomiso cuando se elimine? La deuda la paga el Estado. ¿Por qué? Incluso habría que ver cada uno en su particularidad. Incluso la legislación de esos países. Porque nosotros vamos a tener el primer país de la región que va a tener una ley que regula los fideicomisos. Esa es la realidad. República Dominicana va a ser el primero de los países de la región. Que va a tener una normativa para regular los fideicomisos. ¿Y en qué está en el Congreso? Ya que Pero usted lo mencionaba, los fideicomisos el tema públicos. de la ley de 340. Sí, los públicos. La ley 340 está en el Congreso. Está en el Congreso. Ha sido de interés inclusive de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Osra Zeya, que aquí mencionó el interés también que tiene el propio Estado norteamericano para actualizar esa ley. ¿Y cuáles son los puntos principales en que ustedes están enfocándose para transformarla? Mira, el proyecto de ley se encuentra en el Senado, de manera particular en la Comisión de Hacienda. Terminado el año pasado, invitaron a la mesa de diálogo a distintos sectores. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una sección con esa Comisión de Hacienda del Senado. El proyecto tiene hasta ahora un amplio consenso técnico, vamos a decir, voto o intención favorable de los legisladores, que se entiende que hay que modificar la ley de compras y contrataciones. Lista? Mira, mi deseo sería que se apruebe en esta legislatura. Esta legislatura se está perimiendo ya. Sí, pero mi deseo, mi aspiración es que se pueda aprobar en esta legislatura y que la nueva legislatura pueda estar en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley tiene, primero, es una reforma integral y completa de la ley 340. Incluye nuevas modalidades de contratación, como son las subastas, la licitación abreviada, como son los convenios marcos, fortalece la subasta inversa, establece un régimen de prohibiciones más robusto, integra un sistema de consecuencias que fue extirpado, porque no podemos olvidar que quienes aprobaron la ley de compra en el 2006, después la modificaron a los 6 meses y le extirparon todo el sistema de consecuencias. Le estamos devolviendo el sistema de consecuencias a la ley con sanciones disciplinarias, administrativas, sanciones de tipo penal. Además, el orden del proyecto de ley trata de estructurar el sistema de contrataciones desde la etapa precontractual, contractual, postcontractual y dar un marco normativo que permita integrar esa dispersión normativa que se ha ido generando en el país a través de distintas disposiciones y tener una ley de contrataciones que tenga 3 elementos fundamentales. Primero, garantizar la transparencia y los controles. Lo segundo es que la transparencia y los controles sea sobre la base de la eficiencia también y debe haber un equilibrio, transparencia, control y eficiencia. Y lo tercero, que es lo más importante, que ojalá que la conversación sobre el proyecto de ley y el sistema de contrataciones pueda girar alrededor de eso. Y es que las contrataciones son el instrumento por excelencia para el desarrollo y para la dinámica económica y para generar empleo. Totalmente. Porque el 32% del presupuesto general de la nación está destinado a las contrataciones de obras, bienes y servicios. Cuando nosotros decimos que cerramos el año cumpliendo y superando el mandato de ley que establece que 20% de los presupuestos de las instituciones al menos se deben destinar a la MIPYME, y otro poder decir que cerramos el año con 40% de los procesos de contrataciones dirigidos a las MIPYME,
y que la ley habla que un 5% de esos procesos, de esos presupuestos deben ser dirigidos a la MIPYME Mujer y que cerramos el año con un 12% dirigido a la MIPYME Mujer y que estamos poniendo en el proyecto de ley que no un 20, que debe ser un 30 dirigido a la MIPYME y que no un 5, sino un 10 dirigido a la mujer, es porque estamos pensando en las compras como un instrumento fundamental para el desarrollo. Ahora, hay una pero cosa, además Carlos, incluyendo principios nuevos, principios de sostenibilidad, principios de valor por dinero, donde el Estado tenga la posibilidad de tener las herramientas para poder adquirir lo que quiere, lo que necesita y al mejor precio. Entonces, estamos hablando de un proyecto que estaría transformando el sistema de contrataciones y estaría apegado a los mejores estándares internacionales. Tú sabes que hay una cosa que destapas con eso que mencionas, que me parece muy interesante porque es democratizar el sistema de compras y contrataciones Así le he públicas. llamado. Pero, ¿qué pasa? Que en esa misma democratización hay muchas empresas que dentro de su rango no cumplen porque tal vez no tienen el expertise para poder suplir al Estado el bien o el servicio que ha sido contratado. ¿Qué pasa en esta relación? Porque quien queda mal a veces no es el Estado, la persona, sino el Estado, cuando entiende que no tiene ese bien o el servicio. Sí, muy buena pregunta y es una de las dificultades que tenemos en este momento. O sea, el Estado y los entes contratantes tienen que tener primero un buen pliego de condición que permita seleccionar la oferta más idónea, que no está sujeta necesariamente al precio más bajo. Por eso hablamos del criterio valor por dinero. Pero aquí lo que se cuestiona es eso. ¿Qué necesito? Pero lo que yo necesito es de la calidad que yo lo requiero y al precio más justo. Ese es el criterio valor por dinero sobre la base de principios de sostenibilidad, principios social y principios ambientales, entre otros principios. Segundo, las entidades contratantes tienen que ejecutar las garantías de seriedad de la oferta. Y segundo, ¿Y qué pasa si no? Y segundo, rescindir contratos. Si hay incumplimiento, rescindir contratos. Actualmente nosotros hemos recibido decenas de contratos rescindidos de varias instituciones que deben remitirlo al órgano rector para nosotros conocerlo, agotar el debido proceso y si hay un incumplimiento y el debido proceso así lo indica, establecer las sanciones correspondientes, que son la inhabilitación permanente o temporal de los proveedores. Carlos. Y eso es algo fundamental. Los entes tienen, si hay incumplimiento, tienen que ejecutar garantías y tienen que rescindir contratos, porque no podemos seguir eternamente con un proveedor que ya se le dio el 20% y que no ha cumplido. Claro. Nosotros llevamos más de 70 proveedores con sanciones de inhabilitación permanente y temporal, porque tiene que insertarse esa cultura, o sea, la integridad del sistema es con la participación de todos los actores, proveedores, Claro. entidades contratantes y el órgano rector. ¿Y en qué parte entran ustedes? Porque ahí es que voy entrando. Cuando ¿En una qué entidad- parte entra compras y contrataciones después que el proceso inició? Porque yo puedo haber iniciado un proceso para comprar cualquier cosa, televisores o mesas, y lo coloqué en el portal. Yo soy la institución, coloqué en el portal la compra. Y el hecho de que no me llegó o me llegó incompleto o como sea, Ya ¿en qué esa- momento entra compras? Esa etapa ya, que es la etapa ya de la ejecución contractual, es de estricta responsabilidad del ente contratante. Y por eso el contrato tiene que establecer disposiciones vinculadas a incumplimiento, debe establecer penalidades, que la mayoría lo establecen. Lo que pasa es que no se ejecutan, Sí. Entonces las entidades tienen que empezar a dar esos pasos. Y hay cada vez más una intención de varias instituciones que están haciendo cumplir su contrato y que están informando al órgano rector. Pero ustedes a veces cancelan procesos. Sí, pero hay distintas razones por las cuales lo podemos hacer. Puede ser sobre la base de conocer algún tipo de recurso, puede ser sobre la base de una investigación de oficio, puede ser sobre la base del monitoreo preventivo que nosotros hacemos. Y las Hacen razones... monitoreo preventivo. Es correcto. Y ese claro que sí. monitoreo preventivo les ha dado, por ejemplo, compras y contrataciones que se dan en 1 hora, en media hora, en 3 minutos. Mira, ¿Se ha dado? ¿Ustedes han visto casos? Porque, por ejemplo, yo lo he visto. sí, Yo he pero visto no lo casos- ha visto nunca en una licitación. Sí. No, nunca, no Sí. es posible. No es posible. Yo le puedo enseñar de Pues, por favor. Por favor. Pero público lo tiene que Pero hacer. público. Sí, Pero mira. no. Usted me está retando No, algo que yo público. no traje Sí, no, pero porque no público. quería vincular a las partes. No, pero tiene que ser público. Óigame. Sí. Público. Sí, pero Lo vamos que no a quiero aclarar. es hacerlo público para no dañar las partes. No, Ahora, no. yo le puedo presentar
Proceso de licitación cerrado Sí. en horas. No, usted me puede presentar procesos de contratación de compra debajo del umbral cerrado en horas. Cerrado, perdón. Pero vamos a ver. ¿Del umbral es cuánto? ¿De los 3 millones? Vamos a ver esto, porque eso es muy importante. Si yo le digo porque- 25 millones, ¿qué Porque usted vamos a dice ver, del umbral? ese es el mito que más se repite, que no es posible, porque el portal transaccional está parametrizado para garantizar el cumplimiento de los tiempos de ley. Por ejemplo, la licitación pública son 30 días hábiles. Ajá. No hay forma a nivel de portal de adjudicar en un periodo antes de los 30 días. La licitación. Ajá. Segundo, están las comparaciones de precios. Ajá. La comparación de precios tiene otro plazo también Totalmente. parametrizado. Ajá. Están las compras menores y están las compras debajo del umbral. El umbral ahora mismo son 167,000 pesos. Totalmente. Todo lo que esté abajo de 167,000 pesos es una compra bajo el umbral, que es una compra directa. Yo le acabo de decir un monto, 25 millones. Entonces habría que ¿Puede ver, hacerse en 2 horas? no es posible, Ah, pues no es mire. posible de una licitación. O sea, vimos ahí los procesos ordinarios, ¿verdad? Lo que decía. Hay otros procesos De excepción. de sección, que puede ser una compra de exclusividad, puede ser una compra de proveedor único, puede ser un proceso de urgencia, puede ser un proceso de emergencia. Entonces, dependiendo la modalidad, debemos ver el tiempo. Ok, yo necesito Ahora, un yo abogado. afirmo aquí que no hay forma de hacer un proceso de contratación de una licitación en el tiempo de los 3 días o de los 5 días, como te señala, o de las 3 horas. De una licitación no es posible. Si yo se la muestro, usted sería No, capaz de no. decirlo Yo públicamente. le solicito que lo muestre eso. Pero de una licitación no es posible. No hay forma. El portal lo impide, porque el portal está parametrizado precisamente para eso. Por eso es importante conocer las modalidades de contratación, los plazos de cada modalidad de contratación, y en función de eso, si usted me dice, en 2 horas se adjudicó un proceso debajo del umbral, yo le digo, perfectamente, es una contratación directa. Ahora, de una licitación pública no es posible. De una licitación internacional no es posible. Carlos, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí. Estamos a la orden siempre. Gracias. Sí, cómo no. Luego conversamos con más detenimiento. Sí, tendremos tiempo. Así es. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Esto es Despierta RD. Mañana es otro día. Mantenga la sintonía.